Muchas gracias. Yo voy a leer la intervención de María Pilar Perea un poco acortada, porque desde mi punto de vista era demasiado larga para el tiempo que teníamos dedicado. Hace unos días un colega de Madrid me preguntaba por el topónimo Collioure, que recientemente había salido en la prensa a raíz del aniversario de la muerte de Antonio Machado. La pregunta se centraba en el porqué de la presencia de una dental en la forma catalana, Collioure, que contrasta con la original francesa, Collioure. Dejando de lado cuestiones etimológicas, la pregunta que yo misma me planteaba era cómo pronunciaba espontáneamente este topónimo, es decir, a la francesa, Collioure, como pronunciaba, o si era la catalana, o bien Collioure, ciñéndome a la presencia de la dental, o bien Collioure, pronunciando el topónimo escrito con la forma alternativa que existía hace unos años, Collioure, antes de la generalización Cotlliure. La verdad es que no estaba segura, aunque inicialmente me inclinaba por la pronunciación geminada con la T en el topónimo. Una encuesta rápida a las administrativas de mi facultad, no me interesaban los filólogos, me demostró que se les planteaban las mismas dudas que a mí, aunque en general se inclinaban por la pronunciación sin T. Por otro lado, no todos los dialectos del catalán pronuncian el topónimo de la misma manera. Este pequeño apunte muestra ya la variación que puede existir no solo desde el punto de vista interdialectal, sino también intradialectal. Es cierto que un topónimo no es lo mismo que un nombre común, pero como apreciarán a continuación y ya en el ámbito de la morfología, ha existido desde antiguo variación interdialectal y intradialectal como existe también actualmente. Lo que puede suceder es que las formas alternativas, las variantes que existen, para una determinada variable se mantengan durante un determinado periodo de tiempo o acaben confluyendo en una sola, cosa que demuestra que el cambio lingüístico, que puede tener distintas direcciones, avanza imparable. En mi comunicación, para ilustrar la variación y el cambio morfológico en los dialectos del catalán, me basaré en la comparación entre los resultados de dos proyectos que están separados por casi 100 años. Por un lado, los resultados de las encuestas dialectales que efectuó Antoni Maria Alcover entre 1900 y 1928 y, por otro, los resultados del proyecto que se llevó a cabo en la Universidad de Barcelona, el Corpus Oral Dialectal COD, cuyas encuestas se efectuaron entre 1995 y 1998. Se podrá observar entonces, a partir de diversos ejemplos, las tendencias que pueden experimentar las variantes que representan una misma solución morfológica. Me centraré en la realización y evolución de tres elementos. A, los posesivos de primera persona del singular. B, las formas de presente subjuntivo que se realizaban y se realizan todavía con las terminaciones en O. Y C, los pronombres personales de primera persona del plural. La comparación de los resultados de ambos proyectos permitirá reflexionar sobre los distintos elementos que intervienen en las investigaciones dialectales, no solo con la metodología que debe aplicarse en el trabajo de campo, sino también, y esto afecta a la dirección del cambio, en la armonización entre variación dialectal y estandarización. Antes de centrarme en las muestras de variación fonológica morfológica citados, presentaré brevemente los dos proyectos. La elección de estos, que tienen algunas características que los hacen comparables, ofrece la posibilidad de estudiar fenómenos de variación, de sustitución y de cambio lingüístico. Los proyectos de referencia. El proyecto dialectal de Antoni Maria Alcover. No me extenderé en presentar la figura del dialectólogo mallorquín, simplemente recordaré que el romanista Mayer-Lübke lo consideró el fundador de la dialectología catalana. El nombre de Alcover, junto con el de Francesc de Bemoll, probablemente le sonará por el título de una de las obras más completas sobre el léxico de las variedades dialectales del catalán,
el Diccionari català-valencià-balear. Pero el dialectólogo mallorquín desarrolló un trabajo de campo con el cual también obtuvo un material muy valioso para estudiar la morfología verbal del catalán. Un compendio titulado La flexió verbal en els dialectes catalans, que reúne casi 500.000 formas verbales recopiladas a través de encuestas presenciales efectuadas en 149 localidades. Muy bien. Si nos remitimos a la edición de 1929-1933, donde se recogía la conjugación completa de 79 verbos. Estas cifras aumentan considerablemente si se consultan los cuadernos de campo del citado dialectólogo, y no son precisamente los cuadernos de campo los que aportan información y son precisamente los que aportan más información morfológica, también fonética, sintáctica, léxica y folclórica, muy interesante para llevar a cabo estudios sincrónicos y, en la medida en que se tiene acceso a datos equivalentes, estudios de carácter diacrónico. A grandes rasgos, los cuadernos de campo incorporan más de 80.000 datos dialectales que corresponden a 1.016 ámbitos geográficos del territorio de habla catalana y son el resultado de encuestas efectuadas a 1.757 informantes. Todo esto está aquí. Todos los trabajos citados son consultables en el portal Alcuvé, con sede en el Institut d'Estudis Catalans, Alcuvé y ECAT. El proyecto COL. El corpus oral dialectal se inició en 1991 como uno de los corpus que constituían el corpus de la Universidad de Barcelona. Respecto al COD, durante los años 1995 y 1998 se llevaron a cabo las encuestas en todas las capitales de comarca del dominio lingüístico catalán, que representaban un total de 86 enclaves. En cada uno se entrevistó a 3 informantes, hombres o mujeres, cuya edad oscilaba entre los 30 y los 45 años. Tenían que cumplir diversos requisitos: haber estado escolarizados en castellano, haber nacido en la localidad de la encuesta, como también sus progenitores, cosa en algunos casos difícil de conseguir, y haber tenido poca movilidad externa. Solo en este aspecto se ajustaban al concepto de norms. Los entrevistados fueron interrogados en un primer momento sobre un cuestionario de unos 600 ítems que recopilaban aspectos relacionados con la fonética y la morfología. Con relación a este último ámbito, se recogió la conjugación de 4 verbos regulares y las formas de demostrativos, posesivos, pronombres personales, clíticos pronominales y locativos. A continuación, se les pidió que desarrollasen oralmente un tema libre durante unos 10 minutos. El recurso al corpus oral se pensó especialmente para validar cuestiones fonéticas y morfológicas, más que para estudiar aspectos sintácticos. Bueno, esto ya lo han visto ahora. La variación morfológica motivada por factores sociolingüísticos. El origen de los cambios de carácter endógeno no siempre es fácil de determinar. En cambio, los de carácter exógeno, principalmente de carácter social, son mucho más identificables. Cabe decir que en los inicios de los estudios dialectales y en el marco de la dialectología tradicional no se prestó mucha atención a estos últimos factores. El interés primordial era estudiar la distribución geográfica de determinados elementos con la pretensión de poder trazar fronteras que dieran lugar a áreas diferenciales en el marco de una misma lengua y con la pretensión añadida de que los resultados obtenidos en cada una de las localidades no presentase variación. La variación, si existía, podría aparecer como máximo entre localidades y especialmente entre ámbitos dialectales, cosa que permitía la determinación de subdialectos o de áreas o variedades de extensión inferior, subdialectos. Alcuvé, por poner solo unos ejemplos, recoge en sus cuadernos de campo algunos datos muy reducidos sobre factores sociolingüísticos como la edad, la clase social o la contraposición en los ámbitos rural y urbano, de los que se señalan ahí algunos ejemplos que vamos a saltar.
Vinculada a la instrucción de los hablantes, pero detectando una cierta actitud ultracorrecta, Alcover describe una muestra de variación en la desinencia del presente subjuntivo en diversas localidades del catalán occidental. En aquellos momentos, y como se verá más adelante, la desinencia del subjuntivo en o tenía mucha más extensión geográfica que ahora, pero las notas del dialectólogo ya muestran la tendencia al cambio que se origina en la gent que vol parlar fi, entre la gente que quiere hablar fino, especialmente en la ciudad de Lérida. Este proceso de sustitución se refleja ya en 1902 en diversos lugares de la zona occidental del Principado. Tres muestras de variación y de cambio en la morfología del catalán. Por cuestiones de tiempo me limitaré a ilustrar tres muestras de variación y de cambio en los ámbitos de la morfología nominal y verbal. Se compararán los resultados de los dos proyectos y se observarán los procesos de cambio que han surgido a lo largo de casi un siglo. Los fenómenos estudiados son a. La realización de los posesivos femeninos de primera persona del plural, que pueden ser extrapolables a las otras dos personas del singular. B. Las realizaciones del subjuntivo en o. C. Las realizaciones de los pronombres personales de primera persona del plural, que pueden ser también extrapolables a la segunda persona del plural. Aquí estoy. Los posesivos de primera persona. Es que desde aquí no veo casi. En catalán los posesivos pueden ser tónicos, el meu, la meva o átonos, mon, ma, mi. A pesar de que las realizaciones de los posesivos átonos son muy interesantes, nos limitaremos por cuestiones de tiempo a los tónicos y en especial a las formas femeninas que actualmente pueden presentar el doblete meva, meua, teva, teua o seva, seua. Las formas meua, teua, seua son analógicas de la masculina correspondiente, meu, teu, seu, y aparecieron muy tempranamente en la lengua medieval. Las formas más modernas, meva, teva, seva, son el resultado de un proceso fonológico que afecta a la semivocal final que se convierte en v o en b según los dialectos. Este proceso se encuentra también en otras formas adjetivas o verbales. Si se comparan los datos obtenidos en los dos proyectos citados, a pesar de que las localidades no son absolutamente las mismas, puede observarse la evolución de la distribución geográfica de meua y meva desde el punto de vista diacrónico. El mapa 1 muestra las soluciones que fueron recogidas en las encuestas de Alcover. En rojo, meua, en azul, meva, en verde, meua y meva alternan, en amarillo, mia. El mapa 2 muestra las mismas formas extraídas del corpus oral dialectal. La comparación entre los dos mapas muestra un mantenimiento de las soluciones meua, por otro lado la mayoritaria, y meva, que se localiza en el este de Cataluña y en el centro de Mallorca, con una tendencia a la difusión de esta última forma en la Cataluña occidental. Se aprecia también un incremento en la vacilación en el uso de las dos formas. La adopción de meva se justifica a causa de la presión del estándar, que inicialmente optó por la forma moderna meva y rechazó con contundencia meua. Más adelante, esta última forma fue aceptada por la normativa. Donde se ha producido un cambio más destacable ha sido en el uso de la forma mia, que se localizaba a principios del 20 al norte de Cataluña y en la ciudad del Alguer. Esta forma ha sido sustituida por meva y meua en rosellonés y por meva en alguerés, más proclive a adoptar la forma estándar. El presente subjuntivo en o. La desinencia de las tres personas del singular y de la tercera del plural en la variedad estándar del presente del subjuntivo es i. Canti, cantis, canti, cantin. Que yo cante, que tú cantes, que él cante, que ellos canten.
Aunque existen diversas desinencias alternativas, para estas personas los dialectos, según los dialectos, las terminaciones en o, canto, cantos, canto, canton, tenían a principios del siglo XX cierta presencia, sobre todo en una parte del catalán occidental y en el norte del país valenciano. Alcover recoge el uso y la distribución de estas soluciones en la primera década del siglo XX en un tercio de las localidades del catalán occidental que visitó y en 3 enclaves del valenciano septentrional. En los resultados derivados del cuestionario del COD se encuentra esta terminación solo en 4 localidades: Morella, Gandesa, Vall de Roures y Albocàsser, 2 de las cuales coinciden con las visitadas por Alcover. En las respuestas del cuestionario no aparece ningún subjuntivo con terminación en o en tierras leridanas, aunque todavía algunos hablantes pueden utilizarlo, pero está francamente en recesión. La variante o se encamina hacia una nivelación lingüística que converge hacia la variedad estándar. La alusión a esta desinencia en la nueva gramática de la lengua catalana del Institut d'Estudis Catalans destaca su inaceptabilidad y la limita al ámbito coloquial. Las formas del pronombre personal de primera y segunda persona del plural. Nosaltres, vosaltres, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras. Actualmente cualquier hablante de catalán no tiene duda cuando ha de escribir la primera y la segunda personas del plural de los pronombres personales. No estoy segura de estar poniendo... No, estaba en el mapa anterior aún. Sin embargo, en la lengua oral, estas formas muestran una variación fónica considerable, desde la más simple, en la cual se lide la L implosiva, nosaltres, vosaltres, que es la que mayoritariamente se utilizaría en Barcelona, hasta las que experimentan reducciones estructurales o cambios vocálicos, naltros, naltrus, naltris. Obsérvese que en catalán estos pronombres son invariables. Obsérvese que en catalán estos pronombres son invariables en cuanto al género. El Diccionari Català-Valencià-Balear es el repertorio que reúne de modo más completo las numerosas variantes de estas formas, las cuales, como se comprobará en los mapas siguientes, este y el siguiente, no presentan solo un carácter intradialectal, sino intralocal e incluso idiolectal, ya que algunas localidades cuentan con 2, 3 o más formas distintas. Obsérvese, por ejemplo, Lérida en el mapa número 5. Gracias. Si se comparan los resultados del COD con los de Alcover, puede observarse a simple vista la reducción de soluciones que experimentan la variación. Aunque la comparación de los datos merece un estudio más detallado, si se consideran solo los resultados de las localidades comunes a ambos proyectos, se aprecia que en ciertos lugares no existe demasiada coincidencia en los resultados. En rojo se destacan los resultados idénticos. Es en las localidades insulares y en el Alguer donde se observa una coincidencia total en las soluciones, cosa que podría justificarse por tratarse de zonas hasta ahora más conservadoras. Existe un número destacable de localidades que presenta una coincidencia parcial en las soluciones, es decir, comparten como mínimo una de las formas recogidas por Alcover. Finalmente, hay 21 localidades donde no existe coincidencia alguna entre los resultados de los dos proyectos. Se remarca en verde la solución correspondiente a la variedad estándar.
En definitiva, se observa una simplificación de la variación en algunos lugares. Los casos más paradigmáticos son las localidades noroccidentales del Pont de Suert, Sort, Tremp y especialmente Lérida, y en estos aparece con mucha más frecuencia la forma estándar. En conclusión, los datos examinados muestran la simplificación a que han estado sometidas con el paso del tiempo diversas muestras de variación en la morfología del catalán y a su vez la incidencia de las soluciones propias del estándar que cubren el espacio que las variantes desaparecidas han dejado. El cambio que se observa es claramente hacia una desaparición de las diferencias. Si esto ha ocurrido en apenas un siglo, ¿qué sucederá desde el punto de vista dialectal dentro de 100 años? Muchas gracias.